Malaquías capítulo 1, versículo 6 y 7 vamos a leer hoy. Nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios, ¿les parece? Búsquenla en su Biblia, tablet, libro, móvil. ¿Qué más formatos tendrá la Biblia? Y vamos a leerla. Dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice el 7, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué hemos deshonrado? Y dice él: ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a invitar al primero, único y último. Santo Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro soberano Salvador Jesucristo, repite conmigo esto: te pido con todo el corazón que tú me hables, que hoy yo pueda escuchar tu voz, tu consejo, tu advertencia, tu reprensión, que hoy yo pueda aceptar tu palabra, tu verdad, y que en mi mente quede establecida las verdades de tu palabra que cambian vida, porque yo anhelo el cambio que da tu palabra, Señor. Dile: Señor Jesucristo, todos juntos, de nuevo, Señor Jesucristo, te abrimos nuestro corazón para que tu palabra siembre vida eterna en mi vida, vida eterna en nuestro corazón, y podamos desarrollar en esta vida tu palabra preciosa, se encarne como se encarnó tu Santo Espíritu en ti, Jesús. Es en tu nombre santo, es en tu nombre poderoso. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y vamos a empezar. Yo dije que del versículo 7, 8 y me leí el 6, 7 y 8, ¿no? Ya se habló ya en el Vamos a ver. Ese versículo 6 lo voy a tocar solo un poco, porque ahí con las Biblias, por favor, las van mirando. En el versículo 6 no lo dejan exactamente ahí. ¿Por qué? Porque ese versículo hay una gran verdad que muchas veces nos hace tropezar. El versículo 6 es un versículo que, por no entenderlo, mucho hijo de Dios, muchas personas que no son hijos de Dios y muchos que tienen el título de cristiano han tropezado por el mal concepto o el desconocimiento de la palabra de Dios. Aquí que dice, yo veo que dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. ¿Y qué quiere decir el Señor? Hablamos que estaba hablando aquí de qué, de que había cuando el Señor dice Padre, Hijo, siervo y esclavo, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de vínculo. O sea, Dios dice: hay un vínculo entre yo, que soy Dios, y tú, que eres mi hijo. Así como hay vínculo como entre un hombre, ¿no?, y su siervo, como entre un amo y su siervo hay un vínculo, pero Dios está diciendo: nunca uses el vínculo de hijo de Dios para
Nunca, ¿por qué? Ponle atención a lo que está sentenciando, es hermoso, pero es una advertencia donde Dios nos dice, nunca ese vínculo que te une a mí podrá salvarte. ¿Por qué? ¿Por qué no podrá salvarte? Porque si tú eres hijo mío, yo te amaré. Pero si tú vives como si no fueses hijo mío, mi amor no te puede salvar. Pongan atención. ¿Por qué la gente hoy en día se ha excusado en la gracia para pecar? Dios todo lo permite, ya no vivimos en el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo ley. Si la gente supiese quién es la ley, no se atreverían por ningún concepto, no se atreverían a hablar así de la ley, porque Dios es la ley. ¿Quién formó las leyes? Dios. ¿De dónde salieron las leyes? De su corazón. Es parte de Dios. Por eso Dios se ciña a las leyes. Lo que Dios nos enseña en su palabra, no cree que Él te lo impuso a ti. Él se lo impuso primero y Él vive bajo los parámetros de esa ley y Él respeta esa ley. Por eso puede exigirte a ti y a mí como seres humanos, como hijos de Él, que nosotros vivamos bajo esos parámetros. O sea, por eso dice, el Hijo obra al Padre. ¿Y qué está hablando? Que el amor no absuelve de culpas. ¿Qué es lo que me absuelve de culpas? El arrepentimiento cuando fallo. Arrepentimiento. ¿Perfecto? ¿Eso quedó? O sea que el parentesco no quita los errores, los fallos. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 7 que dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, vamos a ver ese versículo. Ese versículo tiene mucho. ¿Qué es pan inmundo? ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo acá? Le está hablando a los sacerdotes. Y ya dijimos que es un sacerdote, ¿verdad? Que los sacerdotes de nuestra casa, ¿quién eran? Nuestros padres. Nuestros padres. Y que todo líder de la nación es un sacerdote delante de Dios. Imagínense la responsabilidad de los que gobiernan la nación. ¿Qué son para Dios? Sacerdotes. Porque sacerdote es un líder. Un líder. ¿Qué es sacerdote? Dijimos el jueves que el sacerdote es uno que acerca a la gente a Dios, que conoce el camino de Dios y lleva a los demás a ese camino. Pero más profundo, el sacerdote es uno que para conocer ese camino es porque conoce el corazón de Dios. Entonces coge a los hombres y los acerca al corazón de Dios. Imagínese la responsabilidad de cada padre. Usted y yo somos sacerdotes. Ahora imagínate por qué para Dios la civilización actual puede ser horrorosa. Porque hoy en día se casa cualquiera porque ve un cuerpo. Un hombre, una mujer se enamoran de un físico. Un hombre, una mujer se enamoran de una actitud, de una cualidad. Imagínense lo loco que es para Dios. Y no saben que esas dos personas tienen que conocer primero el corazón de la persona y valorar lo que es. Y no simplemente un físico. Pero hoy en día el enemigo que ha hecho que la gente se enfoque en lo físico para perderlos, para que hayan divorcios, para que hayan odios, para que hayan adulterio, fornicaciones, para que hayan pasiones desordenadas. ¿Cuánta gente está con una persona que odia y dice, pero yo estoy loco, ¿a qué hora me metí con ellos? ¿Por qué? Porque no tuvieron sacerdotes en su casa que le dirigieran y le dijeran, hijo, hija, un hombre y una mujer es esto, lo otro. El hombre que te conviene a ti es este, con estas características, con estos dones, con estos atributos. Sé selectivo, ora, arrodíllate, pídele a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque es el único
tanto problema de pareja? Porque el hombre no conoce el corazón, pero el hombre se resiste a obedecer a Dios y elige él mismo. Y el error peor, más grande en la relación de pareja, es elegir uno mismo. ¿Hasta ahí llegamos? Ahora, pero ¿por qué el Señor dice que ofrecéis pan inmundo? Los sacerdotes, ¿qué pan están ofreciendo a sus hijos? ¿Qué es pan? La enseñanza que se le da. Ahora, ¿qué pan comiste tú de joven? Si ese pan permanece en ti, tú no te has entregado a Jesucristo. ¿Qué es el pan? Lo que me nutre, lo que me alimenta. ¿Qué es el pan? Lo que me forma, lo que forma mis huesos, lo que forma mi estructura ósea, lo que sostiene mi cuerpo, lo que estructura mis órganos. Pero estamos hablando del espíritu, de la persona, del carácter. ¿Qué enseñanzas te transmitieron y tú has dicho sí, sí y sí? Y por eso hoy tú ves como ven los demás, como vieron tus sacerdotes, ciegos. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que tú, si quieres seguir a Cristo, ¿tú qué debes hacer? Morir al pan que te dieron desde que eras un crío, desde que tienes conciencia, y aun cuando no tenías conciencia, tienes que morir a ese pan, a esa enseñanza errada, negativa. ¿Por qué hay machismo? ¿Por qué hay feminismo? Ese es el pan del mundo que pierde al hombre. Un hijo de Dios no es ni machista ni feminista, es cristiano, imita a Cristo. Estamos captando la realidad. Pero ¿por qué el mundo va como va? ¿Por qué aún gente religiosa? Pan del mundo. ¿Por qué hay gente que tergiversa la palabra de Dios? Pan del mundo, pan carnal. Porque la palabra abre los ojos, la palabra despeja la mente, la palabra cambia el corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Con toda tu mente, con todo ¿qué? Tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué está hablando ahí el Señor? Por cuanto no le entregas tu mente, por eso tu mente engaña tu corazón. Y por engañar tu mente a tu corazón, tus fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas del hombre? En sus testículos. ¿Por qué engañan corazones? Existen corazones engañados. ¿Por qué hay hombres y mujeres que lo que mandan son sus hormonas y no las neuronas? Porque la mente fue engañada y seducida con criterios, filosofías del mundo. Y que cuando digo del mundo, ¿qué quiere decir? De error, de fracaso, de pecado, siguiendo el pan del mundo. Ahora, dice el Señor, que dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Cuánta gente? ¿Qué es ofrecerle a Dios pan inmundo? O sea que si yo vengo a la iglesia, si usted se arrodilla en casa, escúcheme muy claro que esto es lo que el Señor me ha estado martillando y yo estoy sorprendido. Y dice, si tú vienes con ideas raras y te acercas a mí y me las ofreces, ¿qué me estás entregando tú a mí? Pan inmundo. Si tú ayunas por un concepto equivocado, ¿qué es eso? Pan inmundo. Si tú oras por egoísmo, ¿por qué dijo el Señor Jesús? Pedid y tendréis, pero pedís y no tenéis, porque pedís para vosotros, para vuestros propios deleites. Entonces, o sea que si lloro egoístamente, ¿qué está sucediendo? Que entonces yo estoy ofreciendo pan inmundo en el altar de Dios. Ahora, ¿qué más es hay algo con lo que yo iba a abrir que es delicado, pero es así. ¿A cuántos les gusta la lectura, la literatura? Piense usted esto. Si usted quiere un libro que lo refresque, que lo haga reír, que lo haga sentir satisfecho, si usted quiere un libro que usted cuando lo deje diga, me gusta, o como dicen hoy, mola, nunca lea la Biblia. Si usted quiere un libro que jamás lo afecte, nunca lea la Biblia, se lo aconsejo.
Porque el día que usted lea la Biblia le exigirá cambiar. La Biblia es el maestro que nunca fue tu padre y tu madre. La Biblia es el amigo que nunca se ha atrevido a decirte las verdades. La Biblia es el amor que nunca te ha dado nadie. Pero si tú quieres vivir relajado y sin cambios en tu vida, léete los grandes bestsellers, pero no pidas salvación para tu corazón. Esa es la verdad. Porque Dios cuando habla, ¿sabe qué hace? Dios cuando habla en la Biblia te hiere. ¿Sabes por qué te hiere? Porque Él quiere causar un cambio en ti, que reconozcas que no le conoces y por eso no te conoces a ti mismo. Y por no conocerte a ti mismo, vivimos cayendo, fracasando y fracasando. Ahora, dice, Padre mío, y dice, y dijiste, y es que lo tremendo es que miren, este libro es increíble cuando usted lo lee y dice, y dijisteis, mire, Jesús, Dios está diciendo, ustedes me dicen, no lo digo yo, ustedes lo dicen, y me dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Esas no es las palabras que usted escucha. Usted va y dice a alguien, oye, es tiempo que cambies y busques de Dios. Venga ya. Dios, ¿dónde está Dios? Si estuviera Dios, ¿por qué mueren niños? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay ladrones? Esas son las palabras, se repiten. ¿Y cuántos en la iglesia dicen lo mismo? ¿Dónde está Dios? Vienen a la iglesia en silencio, en las iglesias se reúnen. Miren cuántas iglesias, católicas, presbiterianas, musulmanas, miren cuántos templos, iglesias, evangélicos, de 1000 denominaciones, ya no se sabe cuántas hay. Pero ¿y cuántos de esos hombres, si usted hablara o pudiera usted por un momento abrir su corazón, dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera, yo no estaría así. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cómo es que dicen, en qué te hemos deshonrado? Perdón, ¿yo en qué te he faltado? ¿Yo en qué te he fallado? Pero ahora, ¿saben por qué hay esas frases? Porque hay mediocridad en nosotros. Pero para que yo entienda qué es mediocridad, tengo que saber qué es mediocre. Mediocre es una persona que es media. Dice en el diccionario que la persona que es mediocre es la persona que deja todo a medias, pero es porque no quiere usar sus dones y talentos, o sea que es una persona que solo usa partes de él. Y cuando usa sus dones y sus talentos, los usa a medias, porque no se le antoja usarlos como está establecido en esa persona que los puede usar. Ahora, pero dice Dios, me has ofrecido pan inmundo, me has ofrecido, y dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues no, la palabra de Dios nos habla en qué hemos deshonrado a Dios. Dicen los sacrificios, ¿verdad? En los sacrificios. ¿Qué pasó con los sacrificios? Que los sacrificios eran impuros. ¿Cuántos sacrificios impuros? Ustedes saben, hace un rato que se estaba haciendo acá. Había una persona cantando, ¿verdad? Alabando a Dios, buscando meterse en la presencia de Dios y adorarlo lo que más puede de corazón, ¿verdad? Ustedes sabían que ese es un acto que Dios anhela todos los días de ti. Y que cuando tú vengas, tú cierres tus ojos y abras tu corazón, y aunque no te sepas la letra, busques decirle, te necesito, te amo, ayuda a mi ignorancia, ayúdame, pero yo solo sé que mi corazón grita, te necesito. Eso es adoración. Pero adoración no es estar pendiente del móvil.
porque entonces ustedes se transforman en una persona que deshonra la presencia de Dios que se pretende establecer. ¿Estamos entendiendo? Esto no es un lugar para que yo a usted le exija, sino esto es un lugar para que usted busque la dulce presencia de Dios y salga usted de aquí cambiado, y eso lo pueda poner en práctica con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, con su familia, y ellos digan: ¿qué te pasa? Y tú digas: es que yo me voy a un sitio donde me encuentro con Jesús y Él me habla y me cambia. ¿Y qué va a hacer? Que ellos van a querer esa luz, ese cambio. Por eso es. Ahora, ¿qué dice? ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis, que mire lo que dice, que la mesa de Jehová es ¿qué? Despreciable. Dios está diciendo: ¿sabe qué es lo que yo sé que ustedes piensan? Ustedes piensan que pueden jugar conmigo. Ustedes piensan que yo soy cualquier cosa. ¿Ustedes saben por qué lo piensan? Porque ustedes se olvidaron de conocerme. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel acá? No habían pasado 100 años, miren. Se supone que 100 años habían pasado de cuando fueron sacados del exilio de Babilonia. Reconstruyeron el templo, hermoso. Hicieron sus ritos, perfecto. Adoraban a Dios, perfecto. Pero mire, ¿cuántos son 100 años? No son ni una vida, que sí. ¿Cuántas personas de 110, 108, 115? El otro día salió en noticias ese hombre que ganó el récord mundial a los 105 años de carrera, en no sé cuántos segundos alcanzó los 100 metros el pobre Yayo, pero era una pasada verlo correr. Y había otro que tenía 90 y tanto y no le ganó porque esperaba que ganara el de 105. Pero ahora, ¿qué 100 años? Ni una vida. Y en menos de 100 años, Israel, ¿qué pasó? Se olvidó de su Dios. 100 años. ¿En cuántos años conoces tú de Dios y ya te olvidaste de respetarme? De respetarme. Usted sabía: me voy a meter. ¿Quieren que hable profundo o quieren que hable mediocre? Dígame. Profundo. ¿Usted cree que es ahora y no tener respeto a Dios? Orar y poner el móvil al lado, y si suena un mensaje, primero el mensaje. Eso no es fanatismo ni legalismo, es no saber ni conocer el corazón de Dios. Ahora, yo sé que aquí nadie lo hace, por eso lo puedo enseñar. ¿Usted cree que en una alabanza, en una adoración, usted está metiéndose y luego usted oye un ruido y al mismo presta atención? No. ¿Qué es la presencia de Dios? Por eso en el Antiguo Testamento Dios muestra el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Un lugar sagrado donde bajaba Dios y descendía y hablaba con el sacerdote. Y si el sacerdote había tenido un solo fallo, o una vez al año hablaba a Dios, el sacerdote tenía una cuerda agarrada en su manto, por si él había estado en pecado. Y si estaba en pecado, moría. Una pequeñez lo mataba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan santa que Dios no puede permitir nada sucio. Y entonces, ¿qué hacían? No podían entrar a sacarlo, sino después, si tiraban de la cuerda y la cuerda no respondía, decían: se lo fue un sacerdote. Tenemos un sacerdote, y tenían que sacarlo, no entrar. Donde ellos entraran, fulminados por Dios. ¿Y qué hacían? Lo arrastraban y enterraban.
pero esa presencia de Dios, por eso Israel tenía a Dios. Pero ¿saben qué pasa hoy en día? Nosotros no le tememos y no tenemos ni idea de temor a Dios. No tenemos ni idea. Ahora, pero entonces, en este versículo dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué es despreciable? ¿Cuándo usted desprecia? ¿Cuándo yo desprecio algo? ¿Cuándo? Cuando se vuelve. ¿Por qué en los hogares se desprecia el esposo a la esposa, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres? ¿Por qué? Porque empieza a perderse el respeto. ¿Por qué? Porque hay rutina. ¿Por qué? Porque hay mediocridad. ¿Por qué? Lo tengo que apuntar. Porque empieza a haber comodidad. 100 años pasó y el pueblo de Dios, ¿qué dijo? Bueno, ya hemos adorado, ya hemos alabado, tenemos ahí el templo, todo está listo, Jehová está con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué es lo peor? La comodidad. ¿Cuál es el peor enemigo de la santidad? La comodidad. ¿Por qué? Vamos a buscar por qué. Levítico 22. Levítico 22. Génesis, Éxodo, Levítico 22. Y vamos a leer Levítico 22 desde el verso 1. Y vamos a ver esta parte. Y dice así: ¿a quién dijimos que estaba hablando el Señor en el versículo 7 de Malaquías 1:7? A los sacerdotes. ¿Y aquí a quién habla? Bien, dice así, Levítico 22:1. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién habla? Jehová. El mensaje de quién es? De Jehová. ¿Dirigido a quién? A su líder. ¿Quién es su líder? Moisés. ¿Quién es su profeta? Moisés. Y el pueblo tiene que recibir. Y dice: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel. Que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. ¿Y cómo sella la frase? Yo, Jehová. O sea, he dicho. Soy yo el que lo dice. Soy yo la autoridad y sella esas palabras. Pero ¿qué dice? Ahora, ¿de qué se está hablando acá? ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? Los levitas, el sacerdocio levítico. ¿Y qué son los levitas? Los siervos del pueblo de Dios y los siervos de Dios. ¿Qué es un levita? ¿Cuántos quieren ser levitas? Tienen que ser siervos de los demás y siervos de Dios. El que más trabaja en una obra es el levita. El que más primero se levanta, el levita. El que último se acuesta es el levita. El que más suda en la obra de Dios, arreglando, pintando, barriendo, construyendo, ese tabernáculo que le cuento que está en Éxodo, que el que quiera busca ahí tabernáculo en Éxodo y lo encuentra. ¿Y qué va a encontrar? Que eran los que más trabajaban, eran los que montaban y desmontaban esa tienda, y solo ellos la podían tocar con sus manos, porque si alguien la tocaba, moría. Imagínense lo sagrado que era para Dios. Pero ahora, ¿cuáles son los levitas de hoy en día? Los padres. Pero ¿y en las iglesias quiénes son los levitas? Los pastores y los que sirven con los pastores. ¿Y Dios qué está diciendo acá? Mire lo que dice: si alguien toca lo que es de mi hijo siendo un levita, lo que mi pueblo que da, ¿qué dice? ¿Cuál es la sentencia? Absténganse de las cosas santas. ¿Cuáles son las cosas santas? Las ofrendas, el dinero. Por eso muchos creen